Bueno, vamos a dar el inicio a la segunda jornada, el último día de este panel que organizamos con esta jornada tan importante de Ecocidio, con tanta gente interesada al respecto de este tema, de poder hablar de ambiente en un momento donde las redes sociales nos piden que salgamos y resolvamos todos en un minuto rápido. Nosotros nos proponemos de una universidad pública, en conjunto con una ONG internacional, con la Universidad de Belgrano, discutir a fondo un tema que nos interesa, que trabaja al respecto de la Corte Internacional de Justicia, que habla de Derecho Internacional Público, que habla de ambiente, que habla de Derecho Penal, por lo cual hemos elegido una serie de expositores para poder debatir y culminar el debate académico que dimos ayer con un esfuerzo muy grande por parte de nuestra facultad. Aprovecho para agradecerles primero a todos que hayan venido. Justo tenemos acá a Santiago Murias, que es coordinador de inglés, quien ha puesto a disposición sus estudiantes para hacer la traducción simultánea del día de ayer. Y la verdad que felicitaciones porque, como siempre, la facultad estuvo a la altura. Para dar inicio y previo al conversatorio, tenemos un mensaje de Yoyo Meta, quien es la directora de la ONG Stop Ecocid. Así que vamos a darle inicio a la jornada con un mensaje de bienvenida de ella. Permiso. El daño y la destrucción masiva de la naturaleza cada vez más son reconocidos como ecocidio. Existe un movimiento global que ha crecido rápidamente y que busca convertir el ecocidio en un crimen de carácter internacional, situándolo al mismo nivel que el genocidio. Decenas de gobiernos están participando de esta iniciativa. A menudo se piensa que el derecho penal es exclusivamente un marco jurídico para el castigo. Así es como funciona, pero sirve para algo mucho más importante que eso. El asesinato es un delito que permite castigar a los asesinos, pero primero que todo, es un crimen que protege la vida e impide que la gente se mate entre sí. El derecho penal tiene una dimensión protectora que nos da seguridad. El daño que nuestra actividad económica ha provocado en las últimas décadas al mundo vivo que nos rodea, si bien en gran medida no ha sido intencionado, es extremadamente peligroso para el clima, la naturaleza y las personas. Al mismo tiempo, estamos siendo testigos de una creciente frustración global debido al lento ritmo de acción para abordar este enorme peligro. Existen muchas regulaciones ambientales en todo el mundo, pero a menudo no se cumplen adecuadamente, son fiscalizadas de manera lamentable y se aplican de forma deficiente. Los acuerdos medioambientales multilaterales, como el Acuerdo de París, no son vinculantes. Por lo tanto, una acción genuina en materia de sostenibilidad y regeneración sigue siendo una ardua lucha contra la situación ambiental y climática actual. Y aquí es donde una ley sobre el ecocidio puede ser de crucial utilidad, al reforzar considerablemente las leyes existentes. Una junta directiva de una empresa abordará sus obligaciones ambientales de manera muy diferente, sabiendo que, si no las cumple y como resultado amenaza con provocar un ecocidio, sus miembros podrían situarse en el territorio del derecho penal. La ley del ecocidio ayudará a cambiar nuestra mentalidad cultural. Cuando colocamos los daños graves a la naturaleza al mismo nivel que los daños graves a las personas, podemos comprender mejor nuestra responsabilidad para con el mundo viviente, del que dependemos por completo, y así tomar decisiones de una manera mucho más consciente. Además, y lo que es más importante, la tipificación del ecocidio crea una lente útil a través de la cual la industria puede mirar para dirigir un cambio estratégico hacia una actividad empresarial responsable con el medio ambiente. La definición legal propuesta es concisa y clara. Ecocidio es cualquier acto ilegal o arbitrario cometido a sabiendas
de que existe una probabilidad sustancial de que esos actos causen daños graves que sean extensos o duraderos al medio ambiente. No es razonable esperar a que los responsables de las políticas sepan qué debe hacer cada sector para volverse sostenible. Por el contrario, es sumamente sensato dar a los expertos de esos sectores el marco que necesitan para resolverlo. La ley del ecocidio puede ser vista como la contraparte protectora de la ley de derechos, tanto de los derechos de la naturaleza que se están desarrollando en muchas jurisdicciones alrededor del mundo, como del derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible. Es fácil entender esto cuando nos damos cuenta que nuestro derecho humano básico, el derecho a la vida, está protegido por el hecho de que el homicidio es un delito. Es importante que vuestro país se sume a este debate, que se está desarrollando simultáneamente en todo el mundo, porque la ley de ecocidio representa un camino concreto para alcanzar la seguridad planetaria y constituye al mismo tiempo una regulación esencial para equilibrar la actividad económica, contribuyendo más allá de los ciclos electorales de corto plazo, a dirigir una transición ecológica segura y justa. Esperamos que se unan a nosotros para impulsar esta indispensable conversación global en sus propias redes y sectores, junto a sus representantes políticos. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a continuar con un conversatorio. Vamos a tratar de que el día breve, claro. Vamos a tratar de que la conversación del día de hoy transite de esta manera, ¿no? De una forma más charlada, entre todos, entre todas, y que nos permita a todos y a todas que estamos hoy acá ser partícipes y construir un poquito esta dinámica que nos plantean acá. Y por ahí, si quieren arrancar con algunas palabras de presentación, bienvenidas, pero me gustaría empezar a jugar con algo que a mí me llama poderosamente la atención con esto, con esta definición. Cruza 3 ramas del derecho que estuvieron ayer presentes, que son el derecho ambiental, el derecho internacional público y el derecho penal. Y en el derecho internacional público además tiene la particularidad que se posa sobre el único tribunal internacional que juzga a personas, que juzga a individuos. Entonces, empezamos con esta idea y con tratar de combinar estos 3 factores para poder entenderlo mejor desde sus perspectivas y también, como decía Yoyo Meta, desde esta mirada que pueda activar también las políticas públicas. ¿Cómo lo ven? Bueno, gracias Facundo, gracias Rodrigo y gracias a cada una y cada uno de ustedes. La verdad es que es muy lindo ver este salón verde con tanta gente y con una convocatoria que en realidad es un segundo día de jornada de 2 días, en un momento en que no es tan sencillo hacerse de un tiempo extra para ampliar el conocimiento y los saberes, que es lo que estamos intentando. Bueno, me encanta que todavía esté la cara de Yoyo aquí presente con nosotros, porque la verdad es que nos ha hecho un llamamiento a que nos comprometamos, que participemos, y de hecho lo estamos haciendo. Ayer, hoy, y como les dije ayer en la apertura, si la llamamos primeras jornadas es porque seguramente tendremos alguna otra jornada y un trabajo intenso en el medio. Y bueno, sí, coincido totalmente con lo que dijo Facundo y la forma en la que organizamos estas jornadas, pero como yo soy particularmente pragmática, quizás por la edad que tengo, por los años en los que vengo trabajando en esto y por los años no tantos que sé que me quedan para aportar, soy muy pragmática y me gusta conocer el estado de las cosas
y cómo estamos y en cuánto tiempo vamos a llegar a lo importante. Ayer hubo un intento de intercambio con la audiencia que yo tuve que interrumpir y me siento muy culpable, pero la tuve que interrumpir porque no entraba en las traducciones, así que ahora vamos a tratar de hacerlo. Pero dentro de este pragmatismo y aprovechando que está Rodrigo acá, y seguramente esto te va a ayudar a poder complementar, porque las presentaciones siempre son cortas si uno no tiene tiempo, me gustaría saber en qué estado está esta propuesta, este trabajo tan intenso que han hecho en este panel de expertos con estas definiciones. Yo tengo algunas observaciones sobre algunas definiciones, pero esas después, quizás ese puede ser el aporte nuestro desde la academia en algunas cuestiones que definiste ayer, como la definición de ecocidio que acaba de repetir yo, a la que yo le haría unas cuantas consultas, ¿no? Sobre todo porque hay muchos elementos subjetivos. Pero lo que me gustaría es que nos cuentes en qué está todo esto, y cómo vienen y cómo piensan que desde lo internacional, lo ambiental y lo penal vamos a llegar a un puerto más seguro. Tal vez sería bueno cerrar los otros micrófonos, porque Dale. se engloba un poquito. Habría que inclinarnos, pues están habilitados para que tomen el... Vale. Lo único que sí les pido que hablen al micrófono si se graba Claro. lo que van diciendo que se está tomando en la consola. Bien. Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí a esta hora, en un día como hoy. Y gracias por el interés y sobre todo celebrar que hayan, sobre todo personas jóvenes, ¿no? Porque son necesarias, digamos, para el relevo. Intentaré, pues, si ayer hice mi exposición, hoy día me toca salir a examen, ¿no? A la pizarra y tratar de responder las preguntas que se formulen, así que todas las preguntas son bienvenidas. Y quisiera partir metodológicamente primero con lo que ha preguntado Facundo, porque la propuesta se inserta dentro de la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional es fruto de una larguísima evolución y que surge inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Es verdad que hay algunos antecedentes previos del derecho penal internacional. Después de la Primera Guerra Mundial hubo un intento por juzgar al Kaiser Guillermo II, ¿sí? Que es más o menos conocido, y ahí finalmente no se juzgó, a pesar de que estaba en el Tratado de Versalles, no se juzga al Kaiser porque el Países Bajos, donde estaba refugiado el Kaiser, se niega, digamos, a hacer a conceder la extradición, ¿no? Pero bueno, todo el mundo está de acuerdo en que el derecho penal internacional surge realmente después de la Segunda Guerra Mundial con el Tribunal de Nuremberg, ¿sí? Está primero el Tribunal de Nuremberg, al lado de él está el Tribunal de Tokio, y después de eso tenemos una larga evolución que está enmarcada dentro del contexto de la Guerra Fría. Y como hay Guerra Fría, no hay avances significativos en esta materia, y hay que esperar hasta los años 90-91, a la guerra de los Balcanes, ¿no? La guerra de la antigua Yugoslavia, para que se vea la necesidad nuevamente de establecer un tribunal internacional. Lo que se estaba viviendo allí en ese momento pues es limpieza étnica, ¿no? Y esos reportes de limpieza étnica en Europa, tan cerca de donde había ocurrido lo otro hace 40 años atrás, entonces hace que realmente esto, la comunidad internacional tome conciencia y diga, no, necesitamos un tribunal, y bueno, se crea este tribunal por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y al lado está entonces también el tribunal para Ruanda. Se crea primero para la antigua Yugoslavia y luego Ruanda dice, pues yo también, aquí acaba de ocurrir un genocidio, también quiero un tribunal, y se constituye ese tribunal. Y esto hace entonces que se aceleren los trabajos de la Corte Penal Internacional. Y aquí voy con los tiempos, ¿no? El tiempo, desde la fecha, el año en el cual se encomienda el estudio de una Corte Penal Internacional es 1947.
¿sí? Y de allí empiezan a estudiar, la Comisión de Derecho Internacional sacó un borrador el año 51, luego hay otro borrador el año 54, pero se ve todo ralentizado por el contexto de la Guerra Fría. Bueno, finalmente sabemos ya que se produce la Conferencia de Plenipotenciarios en Roma el año 98, de ahí el nombre Estatuto de Roma, y se constituye la Corte Penal Internacional, que empieza a funcionar el 1 de julio de 2002. ¿Sí? ¿Qué tiene de particular esto? Y como intento responder un poco, digamos que es el derecho penal internacional, y la Corte Penal Internacional su naturaleza jurídica sería de un híbrido jurídico, mezcla dos ramas del derecho completamente diferentes e incluso antagónicas. Porque por una parte tenemos el derecho internacional y por otro lado tenemos el derecho penal, ¿no? En el derecho penal tenemos una aplicación vertical del derecho, ¿verdad? Hay un Congreso, un Parlamento que dicta normas y luego vienen los jueces y a nadie le preguntan y aplican directamente el derecho, pero en el cambio, en el ámbito internacional no hay un Parlamento, son todas normas negociadas entre iguales, entre Estados, ¿sí? Y por tanto es horizontal, digamos, no es una aplicación vertical, sino que una aplicación horizontal. Los sujetos de derecho internacional tradicionalmente han sido los Estados, los sujetos del derecho penal son los individuos tradicionalmente, aunque esto ha ido cambiando con el tiempo. Hoy día sí que hablamos de responsabilidad de las personas jurídicas, responsabilidad penal de las personas jurídicas, y en el ámbito internacional, a partir del año 48 en adelante, pues irrumpe, digamos, la persona humana, tanto en el aspecto de los derechos humanos, como titular de derechos, pero también en cuanto a la responsabilidad penal a nivel internacional. Entonces, bueno, digamos que sería un híbrido jurídico, ¿no? Derecho penal y derecho internacional. Y no es la yuxtaposición, digamos, hay un autor que dice esto, ¿no? Que no es la yuxtaposición entre uno y otro, sino que el gran desafío de armonización tiene que ver con que el derecho penal internacional, antes que todo, es derecho penal, pero, y esta es la metáfora que me gusta ocupar a mí, es un derecho penal que navega por aguas internacionales, ¿sí? Pero tiene que seguir siendo derecho penal. ¿Qué significa esto? Que el derecho penal internacional tiene que satisfacer todos los elementos propios del derecho penal para que sea un derecho penal garantista, ¿sí? Uno puede concebir el derecho penal como una serie de garantías para el imputado para establecer finalmente una condena justa. Todo lo que es el iter criminis, todo lo que es la participación, todo lo que es la teoría misma del delito, todo eso está orientado a producir una pena justa. Y entonces esos requisitos tienen que satisfacerse también por el derecho penal internacional, porque aunque sea internacional es en esencia derecho penal, solo que tiene que adecuarse de alguna manera para poder navegar en estas aguas internacionales. Uno de los puntos más críticos, creo yo, es el principio de legalidad penal, ¿verdad? Y es una de las grandes críticas que se hicieron al Tribunal de Nuremberg, ¿sí? Sobre todo el tema de la irretroactividad. Hoy día, la Corte Penal Internacional establece en su estatuto de que no puede haber retroactividad y consagra expresamente el principio de legalidad. Pero claro, no hay leyes a nivel internacional, por tanto no puede ser exactamente igual el principio de legalidad internacional al principio de legalidad interno. De allí que los autores propongan que en vez de nullum crimen sine lege, transitemos hacia el nullum crimen sine iure, es decir, ocupando las fuentes propias del derecho penal internacional. Me estoy enrollando mucho con cosas que quizás los están aburriendo, pero esto da la idea, digamos, de así se armoniza lo que es el derecho penal y el derecho internacional. Una vez que existe ya el derecho penal internacional, desde Nuremberg con toda su evolución hasta la Corte Penal Internacional, pues viene la ampliación a el derecho ambiental, ¿no? Que esto surge, ya lo dijimos ayer, de Vietnam, y hay una serie de convenciones que lo recogen, los protocolos adicionales del año 77, el 1 en particular, luego está la ENMOD y hay otra normativa internacional, y en el artículo 8 del Estatuto de la Corte Penal Internacional sí que está recogido el delito ambiental, pero solo en tiempos de guerra. Y de alguna manera, esto no se dijo ayer, pero lo digo ahora, el ecocidio pretende ser ese mismo tipo penal de tiempos de guerra transformado en tiempos de paz, con las modificaciones del caso que es necesario introducir, como por ejemplo el elemento subjetivo y todo eso.
Trato de responder antes que me hagan la siguiente pregunta, y perdón por la extensión, me paran porque yo me enrollo, yo voy, ¿cuánto tiempo? ¿Dónde estamos? ¿Y cuánto falta para llegar? Dependerá, porque si la Corte Penal Internacional tardó 50 años, finalmente, cuando hay la voluntad desde los tribunales de Ruanda y la de Yugoslavia del año 91 y 93, pues estamos hablando de que la Corte se establece en el año 98 y entra en vigor el año 2002, es decir, es muy rápido, comparativamente muy rápido. De manera que esto puede ser o muy lento o muy rápido y dependerá de los estados. Yo lo que tiendo a pensar y lo que creemos en Stop Ecocidio es que entre 2 y 4 años más, por lo menos, tardará, ¿sí? ¿Por qué? Porque para modificar el estatuto de la Corte Penal Internacional en esta parte se requiere un quórum especial, porque estamos hablando de incorporar un nuevo delito. Otras modificaciones del estatuto requieren un quórum simple, mayoría simple, pero aquí se requiere un quórum reforzado, que son 2/3. Y entonces, en la actualidad son 123 estados, de los 198 que hay en el mundo, 123 son parte del estatuto de la Corte, y entonces se requieren 2/3. Si me ayudan a sacar la cuenta, creo que son entre 81 y 83 estados los que hay que tener, y eso significa una masa crítica importante. De momento, lo decía ayer Giorgio Metta, hay 35 estados que de alguna manera, algunas de sus instituciones han manifestado una opinión favorable hacia el crimen de ecocidio. Algunos han dado un paso más allá y han propuesto legislación interna, legislar internamente sobre el crimen de ecocidio. Pero bueno, 35, tenemos que llegar a 81, 83 por ahí. Bueno, gracias. Yo sabía que este ping-pong te iba a dar la oportunidad de completar un poco lo que ayer te pedimos que fueras tan sintético. Y yo no voy a entrar en la cuestión penal porque no es mi especialidad en absoluto, y aquí hay penalistas que luego van a exponer sobre el tema. Pero volviendo a lo que son mis inquietudes, y voy a ser un poco egoísta, pero creo que lo hago en nombre de unos cuantos. Aquí la mayoría nos dedicamos al derecho ambiental, y una de las características de las normas ambientales es tener esa doble función de servir como guía, de acompañar conductas, de tener bien claro los roles del que debe cumplir y el que tiene que hacer cumplir. Y bueno, en última instancia, pasar, si estamos hablando del derecho ambiental, por una sanción administrativa. Y una de las cosas que siempre criticamos de nuestras normas ambientales es que cuando llegamos al régimen de infracciones y sanciones, nos encontramos con apercibimiento, multa, clausura, suspensión, y la verdad que en realidad debería existir como sanción, y aquí viene la pregunta si esto sería posible en este esquema que ustedes están planteando, de sumar a las penas tradicionales, a las clásicas, alguna otra pena que satisfaga más el objetivo que se pretende punir o castigar, como un saneamiento ambiental, una compensación, que en realidad eso es lo que el objetivo mismo de lo que se quiere alcanzar con esta injerencia en administrativo, ambiental, penal, internacional. ¿Está pensado, es posible incluir estas sanciones no tan típicas o clásicas en un documento como el que ustedes están pensando impulsar? Excelente pregunta. No llegamos tan lejos nosotros en el panel de expertos. Sí se tuvo en consideración aquella frase que hemos escuchado muchas veces, ¿no? Ustedes que son ambientalistas, yo no soy abogado ambientalista, yo más bien vengo del derecho penal y del derecho penal internacional, y de ahí he llegado a esta propuesta sobre ecocidio y que tiene que ver con derecho ambiental, pero aprendí un montón con el panel de expertos donde sí había gente que era especialista en derecho ambiental.
Bueno, en principio lo que se debatió era esta frase que hemos escuchado de el que contamina paga, ¿no? Y por tanto, si uno contamina, tiene que pagar el coste de la reparación, más una multa, etcétera. Pero también lo que se dijo allí es, mire, esto no funciona porque al final la empresa lo que hace es traducir a precios, la multa o el coste de la reparación, y al final no lo paga la empresa, lo pagamos nosotros, los consumidores, ¿sí? Entonces no tiene un efecto preventivo real. Lo otro que sucede es que muchas veces, dependiendo de la regulación de cada país, a veces sale más barato para la empresa pagar la multa que pagar la reparación, ¿no? Cuando las multas son muy bajas. Estamos acostumbrados a que las multas sean en un cierto monto. En Chile son unidades tributarias, qué sé yo, hay como toda una categorización, pero son montos en general bajos. En Europa, en España, sí que hay multas que son un porcentaje del patrimonio, por ejemplo. Y eso quizás es más efectivo. O sea, si vamos a hablar de multas, a lo mejor sí que se pueden poner multas realmente onerosas para que la empresa se lo piense dos veces. Pero bueno, la propuesta de Ecocidio es responsabilidad penal individual, ¿sí? Y allí entonces lo que se habló es, no nos quisimos meter en el entramado complejo de la responsabilidad penal internacional de personas jurídicas, solamente responsabilidad penal individual y con las penas que están en el estatuto, donde está establecida la pena de multa, el decomiso y una pena privativa de libertad, cuyo rango va de 0 a 25 años, o de 0 a 30, ¿no? A los 20, 25 se puede revisar la pena máxima. Bueno, pero básicamente es pena de prisión y multa. No se planteó, no nos planteamos la necesidad de una reparación asociada o una pena diferente, ¿no? Y yo creo que sí, eso ya es una propuesta, ¿no?, de complementar. El día de mañana, cuando se debata, sí que se podría pensar, ¿no?, que lo hablábamos un poco ayer también, así como existe un fondo de víctimas, una unidad de atención a víctimas, podría haber también una unidad especializada en este tipo de reparaciones ambientales, y a coste, digamos, de los que los han provocado, ¿no? Y ahí, para buscarlo, Rodrigo, en términos concretos, ¿cómo pensamos un ejemplo de ecocidio? Se me ocurre a mí claramente con la definición el derrame de petróleo en las costas de Perú. Se me ocurre en cualquier cantidad de ejemplos, pero en ese concreto o en el que a vos se te ocurra, cuando los responsables o las responsables de un crimen de magnitud comparable con un genocidio, de magnitud comparable con los de lesa humanidad, es decir, poniéndolos a nivel de los crímenes más peligrosos o los peores crímenes que tenemos en la humanidad, ¿cómo te imaginas que eso puede fluir? Porque a la definición y a las definiciones generales dejan todo muy parado sobre la opinión del juez o de la jueza que le corresponda en ese juzgado, en ese tribunal, digo. Entonces queda mucho a discrecionalidad de esa situación, pero bueno, me gustaría verlo en algún ejemplo concreto, cómo buscaríamos, y claramente, bueno, la pena la lleva adelante el Estado, pero en eso concreto, ¿cómo lo verían que se aplicaría para el tribunal la definición que ustedes presentan? Bueno, lo dije ayer, ¿no?, que el panel estaba compuesto por los distintos sistemas jurídicos, anglosajón y continental. Y allí hubo una disputa, digamos, entre unos y otros, porque la gente que venía del derecho anglosajón, que era la mitad, pues decían, leave it to the judges, o sea, déjaselo a los jueces, porque ellos confían mucho en los jueces, ¿no?, que los jueces son los que mejor pueden ir precisando esto, porque son más flexibles. Si eso se establece por una ley, por el decreto, en el propio estatuto, de alguna manera queda anclado, ¿no?, anquilosado. Esto se entiende por. En cambio, ellos son más amigos de dejárselo a los jueces y que los jueces vayan haciendo las definiciones, porque son más flexibles y pueden irse adecuando a las circunstancias, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, mientras los que somos más de derecho continental queríamos, mientras más definiciones mejor, pues ellos no tenían ningún problema en dejárselo a los jueces. De manera que, bueno, así opera también el derecho penal internacional, donde las definiciones en general son bastante amplias, ¿no?, son bastante genéricas, y la jurisprudencia tiene mucho que
qué decir en estos casos. Buscar un ejemplo, pues podemos buscar el de Perú, por ejemplo, ¿no? Si nos vamos a Perú, claro, Perú sucede después de la propuesta del panel de expertos, y nosotros tuvimos en consideración una muy parecida, que fue en España el desastre del Prestige, ¿no? Que no sé si lo conocen en las costas de Galicia, donde el barco se parte por la mitad y unos y otros se van echando la culpa y van diciendo, oye, es que el barco va a romperse, se puede naufragar, entonces ¿qué hacemos? No, tíralo para adentro, ¿no? Que a mar adentro ahí se diluye y no pasa nada. Y al final, entre unos y otros, se estableció la responsabilidad de quién tenía que hacer las reparaciones, si la administración, si el armador del barco, si, en fin, la empresa que llevaba la carga, porque como los barcos tienen bandera de esto y lo otro, y una cosa bien compleja, pues al final, mientras esto es poco académico lo que diré, pero se entiende, ¿no? Aquí, este país que es tan futbolero, ¿no? Se echaban la pelota, se tiraban la pelota unos a otros, ¿no? Y finalmente el barco se rompe, se parte. Ese caso lo tuvimos en consideración, que es un poco parecido a lo de Perú. ¿Quiénes son los responsables? Los responsables serán, primeramente, los que han tomado la decisión o, correspondiéndoles, como el caso del Prestige, no han tomado la decisión, ¿sí? Es decir, esto va por acción u omisión. Desgraciadamente no está, y esa fue una pelea perdida por mi parte, en las definiciones de que se establezca el delito por acción u omisión, pero sí está en los comentarios, y en los comentarios sí se dice que será por acción u omisión. Y esto es tremendamente importante porque la inmensa mayoría de los desastres naturales que han ocurrido en el siglo XX, XXI, son por omisión, la inmensa mayoría. Bueno, acción por omisión también puede ser, es decir, tú creas un riesgo, ¿verdad?, pero finalmente no adoptas las medidas de prevención o de contención necesarias y se produce el desastre natural. ¿Por qué naufragan los barcos? ¿Por qué se rompen los barcos? ¿Por qué están estos vertidos? Hay un problema de mantención, digamos, de mantener el barco funcionando. No sé cómo se dice aquí. Manutención, dicen. Mantenimiento del barco. ¿Quién tenía que hacer el mantenimiento? ¿Quién disponía los recursos necesarios para el mantenimiento? ¿Qué pasa con el capitán si sabe que el barco se expone, pero claro, tiene un sueldo y está presionado y que ahí hay una responsabilidad probablemente menor? Pero bueno, está en principio orientado al gerente general, al CEO, digamos, ¿sí? El CEO, se dice ahora en inglés, ¿no? El que toma las decisiones o el que, debiendo tomarlas, no las tomó. Pero siempre estamos en consideración o bajo la órbita de lo que decida el tribunal. Por supuesto, Bien. Por supuesto, claro que sí. Vamos a abrir por ahí algunas preguntas para ir cerrando el panel. Igualmente vamos a tener muchos expertos y expertas a lo largo de la jornada para poder ir dilucidando todo esto y, por supuesto, un cierre y conclusiones para ir llevando adelante. Si hay alguien que quiera hacer una pregunta, le puedo acercar el micrófono y se puede acercar un poquito. Bueno, ayer estábamos bien. Bueno, ya vamos a romper el hielo. Y yo tengo una más respecto a este tema. Aquellos, en cuanto a la responsabilidad extraterritorial, cuando uno, ¿qué fue lo que se debatió en el seno del panel en cuanto a esta situación? Claramente, si hay un Estado que no está dentro del Estatuto de Roma, pretende poner en juego este crimen, y bueno, la responsabilidad cae porque fue en un Estado parte, entonces saliendo de ese país podría estar dentro del delito sin ningún problema bajo las reglas y el procedimiento del Estatuto de Roma. Claramente, bueno, pasa hoy con Putin, ¿no? Que no, por las dudas no salgo. Entonces, ¿qué es lo que pasaría en esa situación cuando el desastre sea extraterritorial y pueda comprometer un nacional de un país que no corresponda al que no haya firmado el Estatuto de Roma? La jurisdicción de la Corte Penal Internacional se activa en aquellos lugares en los que acontece, ¿no? O sea, rige primero la norma del territorio. ¿Sí? En el caso de Ucrania, por ejemplo, Ucrania no es parte del estatuto, tampoco es parte Rusia, ¿verdad? Sin embargo, Ucrania sí que ha aplicado, digamos, a un artículo que permite que, aunque no sea parte del estatuto, ellos autorizan a que una situación concreta sea investigada, sin ser parte, ¿sí? Para este solo efecto, y es lo que han hecho con la guerra de Ucrania. Y entonces, en ese territorio del Estado parte, o bien
en este caso de Ucrania, que ha aceptado puntualmente la jurisdicción de la Corte para este evento concreto, se activa por el territorio. La otra fórmula es personalidad activa y personalidad pasiva. Es decir, cuando hay responsables, o sea, ciudadanos de un Estado que cometen un delito en un lugar que a lo mejor no es un Estado parte, pero que sí son nacionales de un Estado que es parte. Por ejemplo, si las tropas británicas, por decir algo, van a Israel, donde Israel no ha suscrito el estatuto, pues entonces sí podrían tener responsabilidad porque ellos son británicos, ¿sí? A Estados Unidos le pasa en el caso de Irak, por ejemplo, de Afganistán. Los ciudadanos norteamericanos no han suscrito, o sea, Estados Unidos no ha suscrito el estatuto, por tanto, no pasa nada. Ellos pueden, digamos, viajar libremente por el mundo, pero cuando están en Afganistán, por ejemplo, que sí es parte del estatuto, entonces sí pueden cometer crímenes de competencia de la Corte. Entonces funciona así por personalidad también o por territorialidad. Entonces, más bien, esto podría funcionar como un incentivo, creemos, para que se suscriba el estatuto. Me explico. Si Argentina quiere proteger el territorio argentino, si quiere proteger el medio ambiente argentino, Argentina debería suscribir el estatuto. ¿Por qué? Porque las grandes empresas transnacionales que vienen de países que probablemente o China o Estados Unidos no han suscrito el estatuto, se van a instalar aquí, van a contaminar aquí, y si Argentina no es parte, este territorio no está protegido. Y ellos, como son nacionales de estados que no han suscrito el estatuto, ¿verdad?, entonces pueden cometer impunemente algún crimen de ecocidio, ¿verdad? Pero si Argentina es parte del estatuto, protege su territorio, y por mucho que los grandes directivos sean de países que no han suscrito el estatuto, nacionales de países que no han suscrito el estatuto, pues se podrán quedar vinculados también, eventualmente. Sí. Ahí, dale, una consulta acá, después Matías y cerramos. Con respecto a eso, ¿no se podría hacer una interpretación con lo que estuvimos hablando ayer, aunque no hubieran suscrito, o sea, no ratificó Estados Unidos, no ratificó Ucrania, pero se produce un ecocidio que va más allá y que a lo mejor podría tocar a un país que sí está suscripto? ¿No se podría hacer algún tipo de interpretación más amplia? Claro, exactamente, lo van a definir los jueces caso a caso, pero en principio, bueno, en el caso de Ucrania, ni Estados Unidos, que es de la OTAN, digamos, pero para entendernos, detrás de la OTAN está Estados Unidos, ¿verdad? Rusia tampoco ha suscrito el estatuto. De los, sí. 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 Cuando lo que puedo decir respecto de eso es que cuando Kate McIntosh habló ayer de los elementos que tiene que tener el daño, ¿no?, el daño esperado, el daño probable, que era widespread, long term and severe, ¿no? Entonces siempre grave y tiene que ser además o extenso o duradero. Dentro de la extensión está la definición de cuando el daño es transfronterizo. Siempre será, si es transfronterizo, siempre será extendido, extenso, ¿no? Widespread. Sí, siempre cuando transfiere una jurisdicción local. Hay más criterios. El otro criterio es del ecosistema, porque hay ecosistemas, claro, exacto, ecosistemas, por ejemplo, o una especie amenazada. A lo mejor no es kilómetros y kilómetros de territorio, pero sí que hay una especie que se extingue, digamos, por esa razón, ¿no? Entonces así también, ahí sería extenso, ¿no? Son varios los criterios, y uno de esos es precisamente el daño transfronterizo, el daño ambiental transfronterizo. Sí, yo quería preguntarle por un tema que me parece importante, seguramente hay una definición bastante clara, pero escuchar su opinión vinculada a la relación entre el tema de crímenes y la imprescriptibilidad. Ahí me parece que es un tema que a quienes de alguna manera investigan, pero en este caso no, de manera global, creo que ahí habría que hacer alguna reflexión. Perdón, no sé si ya la he hecho, pero si no me parece que es pertinente traerla. Gracias. No hemos hablado de la prescripción, pero no sé si hay un recorrido, digamos, histórico, ¿no? Porque, y esto tiene historia, pero nos salimos un poco del ecocidio, pero vamos
hacer este recorrido muy brevemente. Bueno, los crímenes internacionales, estos crímenes, esos core crimes, ¿no? Los crímenes nucleares, los crímenes más graves, que son los competencia de la Corte Penal Internacional y que fueron los mismos de competencia, o casi los mismos, de competencia de los tribunales de Nuremberg y de Tokio, ¿no? Estamos hablando de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y la guerra de agresión. Bueno, esto ocurre en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y empieza a pasar el tiempo y resulta que los nazis se habían fugado a distintas partes del mundo, entre otras partes, todo hay que decirlo, perdón, Argentina. Y también en Chile. En Chile está Walter Rauff, está Colina Dignidad, etcétera, etcétera, y aquí hubo otros próceres, ¿no? Mengele, creo que Eichmann concretamente, ¿verdad? Bueno, hay alguno que queda por ahí. Bueno, entonces hubo un momento en que se empezó a pedir la extradición. Alemania puntualmente pidió la extradición de Walter Rauff para encauzarlo. Y lo que ocurre allí es que varias jurisdicciones, varias legislaciones territoriales, varios tribunales internos, rechazaron las extradiciones porque había pasado el tiempo, habían pasado 20 años, y de acuerdo, como esto es para la extradición, ¿verdad?, tiene que estar no prescrito en un país y no prescrito en el otro, aunque la legislación de Alemania establecía 30 años como plazo máximo de prescripción. En el caso de Walter Rauff, la chilena establecía como máximo 20 años. Por tanto, de acuerdo a la legislación chilena, los crímenes cometidos por Walter Rauff estaban prescritos y se rechaza la prescripción. ¿Sí? Walter Rauff fue el que inventó este sistema macabro, pero es que es macabro porque es eficiente, ¿no? Ahí está lo macabro, digamos, de los nazis que fueron muy eficientes en crear una máquina, digamos, de exterminio, ¿no? Fue conectar el tubo de escape al camión, a la parte de carga del camión, el camión cerrado, de manera que cuando iban en el transporte ya estaban todos muertos, al llegar estaban todos muertos. Con eso ahorran balas, ahorran, en fin, otros tipos, ¿no? Y sale barato matar gente, ¿no? Eso, el inventor de eso fue Walter Rauff. Y Chile, pues, sin ningún problema, rechazó la extradición, y el señor Walter Rauff después fue amigo de Pinochet, y hay incluso honores militares en el cementerio general cuando él fallece y todo eso. Bueno, entonces a raíz de eso se adoptó, bueno, no solamente este caso, otros casos similares, pero yo traigo a colación el que es más cercano para mí. Se adopta la Convención de Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, que si no me falla la memoria, es del año 67, ¿no? ¿Cuál es el problema de esa convención? Que muy pocos estados la han ratificado, ¿sí? Sin embargo, hay jurisprudencia, hay resoluciones que dicen que, aunque no esté ratificada urbit et orbe, sería una norma de una costumbre internacional, una norma incluso de jus cogens, y que ninguno de estos crímenes de Nuremberg puede considerarse sujeto de prescripción, objeto de prescripción. Bueno, el debate estaba hasta que viene el Estatuto de la Corte Penal Internacional y zanja de manera absoluta en una frase única que dice: los crímenes de competencia de la Corte no prescriben, punto. Por tanto, todo este listado de core crimes, de estos crímenes especiales, pues ninguno prescribe. ¿Se tuvo en consideración? Sí, en el panel de expertos, de que entonces si incorporamos el ecocidio como un crimen de competencia de la Corte, no va a prescribir. Y está muy bien. Creemos que está muy bien, porque si es suficientemente grave, ¿no?, para que sea grave, duradero, extenso, etcétera, y es algo que realmente amenaza un ecosistema completo, pues está bien que no prescriba, ¿no? Eso es. Bueno, yo quiero cerrar este conversatorio con un agradecimiento nuevamente a Stop Ecocidio por habernos permitido compartir lo de ayer, lo que vamos a compartir hoy, lo que viene, y al panel de expertos por todo el trabajo que han hecho. Y como esto queda grabado, y espero que lo hagas escuchar, Rodrigo, y lo traduzcas, la verdad que el panel de expertos ha estado más que bien representado por Rodrigo, así que muchísimas gracias, Rodrigo. Es un lujo tenerte aquí en nuestra facultad, en nuestro ámbito. Muchísimas gracias. No, gracias a usted.